Nuevamente con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, transmitiendo, dando continuidad a la conferencia número 2, ¿cuándo realmente somos salvos? Parte 2. Hay una cita bíblica terminada el tema de la conferencia inmediatamente anterior, que hay una cita bíblica la cual señala claramente el procedimiento que se debe de hacer para ser salvos. Permítame leerles la siguiente cita bíblica, Hechos 16, 25 al 34, versículo 25. A eso a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos de Dios, y los otros presos los escuchaban. Estos dos personajes estaban presos, nos lo dice el versículo 25. El versículo 26 dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Versículo 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaban que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó. Antes de continuar esto, permítame recordarle, en la época de la administración romana, a una persona se le daba la administración de la cárcel, y esa persona en administración de la cárcel, si se le llegaba a escapar a algún preso, ocurría lo siguiente, que esa persona, por el Imperio Romano, en sus decretos, era eliminada, era sentenciada a muerte. Entonces, cuando él vio que las puertas de donde estaba Pablo estaban abiertas, las puertas de la cárcel, de la celda, se abrieron, él dijo: se me volaron, ¿ya? Inclusive él mismo cogió la espada y se fue a asesinar, porque la muerte que a él le esperaba de mano de la ley romana era tremenda, ¿ya? Bueno, pero entonces, vuelvo y le repito, pero Pablo le gritó: no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. Versículo 29, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. En el versículo 29 está tan agradecido este carcelero, este jefe de la guardia de la cárcel, estaba tan agradecido que dice que se echó de pies, se echó, es decir, se postró ante Pablo y ante Silas y les dijo lo siguiente, versículo 30. Versículo 29, lo repito, el carcelero pidió luz, se enteró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30, luego los sacó y les preguntó. Me imagino yo sin duda alguna que él les habrá dicho: bueno, si se abrieron las puertas de la cárcel, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no se volaron? Todo preso, perdón, quiere irse. Entonces, sin duda alguna, Pablo y Silas le explicaron cuál era la visión y la misión de ellos, que es la misma que nosotros tenemos los pastores de esta iglesia, de predicar el plan de salvación. Entonces, entre el versículo 29 y el versículo 30, hubo un diálogo entre Pablo, Silas y el carcelero, y me imagino yo, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, les estuvo hablando de la salvación. Mire, es que a nosotros no nos preocupa estar en la cárcel, le dijo Pablo y Silas al carcelero. A nosotros lo que nos preocupa es ser salvos. Nosotros somos el fundamento de las enseñanzas del Mesías, y le hablaron del Mesías y les explicaron Pablo y Silas al carcelero todo lo que tenía que ver con el plan de salvación, la venida del Mesías, la muerte y crucificación, y en conclusión que todo esto había ocurrido para que tanto Pablo como Silas y todo el mundo fueran salvos, tanto judíos como griegos. Entonces el carcelero en el versículo 30 les dice a Pablo y a Silas, luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y mire y escuche lo que dice el versículo 21.
Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron Pablo y Silas. Bueno, entonces ahí es donde viene el punto principal de esta serie de conferencias, las cuales, como les repito, las he titulado Realmente cuando somos salvos. Muchas personas, he tenido muchas confrontaciones sanas, pero muy sanas, didácticas, con muchos pastores y con personas membresías de la iglesia que dicen, pero es que Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron, ¿cómo es que usted viene a decir ahora, pastor, que uno no es salvo cuando hace la declaración de fe? Lo que pasa es que yo ya no, nos estábamos y se están salteando un conducto regular, que cuando uno cree en el Señor, yo y mi familia somos salvos. Desmenucemos esto. Yo soy salvo, pero tengo que cumplir unos procedimientos, tengo que cumplir unas ordenanzas para yo poder ser salvo. Y esas enseñanzas, así yo no fuera pastor, esas enseñanzas se las tengo que transmitir a mi familia para que ellos como yo obedezcan. Y ahí sí podemos ser salvos. Y este versículo 31, síganme con harto cuidado, este versículo 31 de Hechos 26 es el que muchos cientos de miles de personas están tomando y están argumentando que ellos pueden seguir haciendo y deshaciendo, y como creen en el Señor Jesús ya son salvos. Les voy a dar una prueba de eso. En los últimos 1450 años, una institución religiosa ha enseñado esto. Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús, tú y tu familia serán salvos. Y salen de la iglesia y siguen tomando trago, siguen teniendo su segunda amante, siguen mirando lo que no deben de mirar en una mujer, siguen robando, siguen mintiendo, siguen engañando, porque como el asunto es creer en el Señor Jesús, y yo y mi familia somos salvos, no pasa nada. Y llega y sale la muchachita de 15 o 20 años de la casa, se despide de la mamá y la muchachita se va de rumba a bailar. El sábado por la noche se va a bailar y llega al otro día y la niña antes de irse le dice, mamá, la bendición, que mi Dios la bendiga y la acompañe. ¿Quién le dijo esa mentira, señora, por Dios? ¿Cómo va a bendecir Dios? ¿Cómo le va a dar usted una bendición a su hija, siendo que ella se va a practicar la fornicación, va a ir a tomar trago, se va a ir a, imagínese usted por Dios? Y muchos padres bendicen a sus hijos diciéndole que el Señor lo bendiga, hijo, y el niño y el hijo se va por allá a fumar marihuana, a meter pastas, a emborracharse, a hacer una cantidad de cosas que no debemos de permitirle a los hijos hacer. Es cierto que nosotros no podemos controlar eso en los hijos, pero entonces no lee la bendición, porque nosotros no podemos tirarle las perlas a los cerdos, dice la palabra. Esto quiere decir que una bendición de un padre es muy sagrada, una bendición de una madre es muy sagrada. Nosotros no podemos andar bendiciendo hijos que están en el pecado. Más bien lo que tenemos que andar es diciéndoles y acondicionándoles, si usted quiere mi bendición, tiene que ganársela. Obedézcale a Dios para que Dios lo pueda bendecir usándome a mí. Entonces mire cómo está distorsionada la enseñanza teológica en las personas y en la familia. Se está manejando la bendición y la salvación como a las personas se les antoja. Y desafortunadamente ya muchos líderes espirituales están manejando esa situación así. Nosotros fuimos llamados, yo hablo por mí, por los tres ministerios, incluyendo el mío, que hay en esta iglesia. Nosotros debemos de predicar la verdad completa, no a medias. Ojo con eso, debemos de tener muy en cuenta, porque mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Le dijo nuestro Padre Celestial al profeta Oseas, escrito está en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, y nos hace unas advertencias a los pastores, puesto que te has apartado de mis enseñanzas y de mis mandamientos, no tendré en cuenta a sus hijos. Entonces la gente no está tomando muy en serio esto, lo de la palabra de Dios, lo estamos manejando. Lo importante es que nos vean bien vistos la membresía, diciéndole cosas incompletas, y eso no debe de ser así. En lo que a mí respecta, no critico a nadie, tomo como ejemplo otras enseñanzas para que puedan entender ustedes
damas y caballeros, a dónde y a quién podemos y debemos de escuchar, porque si hay algo importante en la vida es lo siguiente. Dos cosas hay importantes en la vida. Ahí no hay cuento de que mi familia esté bien, de que mi hijo se alivie, que mi hija esto. Esos son cuentos, eso son palabrerías. Solo existen dos cosas que le deben de importar a usted y no es su familia. No es que se alivie su hijo ni su hija. No es que nada, no hay nada más importante en la vida, sino dos cosas. Y le voy a decir cuáles son. Primero, obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Y segundo, poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios. Desde la única forma que podemos pasar de esta vida a la otra vida y vivir una vida eterna, en paz, en tranquilidad. Bien, entonces este argumento que se expone Hechos 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos, le contestaron Pablo y Silas al carcelero. Este argumento es el que está usando, pero todo mundo, y digo mundo, no todo cristiano, todo mundo, pero déjeme decirle también una cosa, porque es que la iglesia cristiana se volvió una iglesia cristianamente religiosa, que están avalando esa cita bíblica para hacerle creer a la gente que pase al frente y ya son salvos, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán. Bien, empieza la revelación. No dice son salvos. Cuando Pablo y Silas le predicaron al carcelero, nunca en la Biblia dice cree en el Señor Jesús, a ti y tu familia son salvos. En un presente no, serán salvos. Serán en un futuro inmediato. Ahí vamos yendo ya, ahí llega la primera revelación. Cuando se hace la declaración de fe, inmediatamente no se es salvo. Ojo con eso, ¿ya? Bien. Luego en el versículo 32 de Hechos 16, versículo 32, termino exponiendo lo que dice la santa palabra de Dios. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en casa. Es cierto que cuando nosotros recibimos la salvación, iniciamos un camino a la salvación, pero no somos salvos. Bien. ¿Qué quise decir con esto? Y es que las personas están ubicando argumentos bíblicos para pensar, decir y creer que ya son salvos y que pueden seguir haciendo lo que a ellos les parece, y eso no es así. Los invito en la conferencia a continuación, número 3, para que usted se dé cuenta de lo que es y cuándo se empieza la verdadera salvación. Muchas gracias.